se anuncia la entrada del duque Castellín y su familia, con el segundo hijo pelirrojo dando un paso al frente, seguido por el tercer hijo de cabello blanco y la hija menor. Se revela que el segundo hijo es Lisantos Ángel Castellín, mientras que el tercero es Lasper Primel Castellín. Los asistentes comentan sobre el aura extraordinaria de los jóvenes señores de la familia Castellín, protectores de la barrera del norte. Dos damas hablan del hijo mayor ausente, Lord Raymond, quien custodia la barrera del norte a la edad de 15 años. Continúan elogiando a la familia Castellín por su papel en el mantenimiento de la paz del imperio. Los chismes cambian para incluir la enorme riqueza del ducado gracias a su comercio de monas. Entonces, el costoso vestido de la joven llama su atención, uno que ni siquiera los nobles de la capital pueden permitirse. Se menciona que la familia la quiere y la mima mucho a pesar de que no es su hija biológica. Por el contrario, empiezan a hablar de la princesa prometida al joven duque Raymond, considerándola inferior a su nivel. Susurran que, a pesar de su belleza semejante a la de la segunda consorte imperial, su personalidad es terrible. Difunden rumores de que pierde la cabeza si siquiera se susurra que su prometido se encuentra con otra mujer y que incluso intentó darle una poción de amor. Añaden que la poción estaba mezclada con su sangre y cabello y se preguntan si la ausencia del joven duque se debe a ella. Después, se presenta a la hija menor adoptiva, la bebé Lutein el Castellín, de quien se dice que es intocable incluso para la familia imperial. Luego se presenta a la princesa Titania Solquite Amastian, descrita como la oveja negra y la molestia de la familia imperial. Titania piensa para sí misma, revelando que es la futura cuñada de Baby y que Baby es la protagonista de este mundo, mientras que ella es solo una villana secundaria. Titania recuerda el momento en que recuperó la conciencia mientras caía de un balcón y en ese preciso instante lo recordó todo. Había reencarnado como la villana de una novela titulada El tesoro del duque pequeño y villano de la niña, donde la familia imperial era solo una molestia para la familia de la heroína. La familia Castellín protegía el imperio, custodiaba la barrera del norte y el frente de bestias demoníacas, poseyendo un poder e historia más antiguos que la propia familia imperial, además de una inmensa riqueza gracias a la distribución de piedras de maná. Para mantenerlos a raya, la familia imperial ideó un plan que consistía en obligar al talentoso hijo mayor, Raymond, a comprometerse con la princesa Titania. La familia Castellín se vio forzada a este matrimonio político, pero esperaba el momento oportuno para romper el compromiso. Sin embargo, una variable importante cambió el curso de los acontecimientos. La princesa Titania comenzó a obsesionarse con su prometido. La razón era su madre biológica, Eileen Austin, la segunda hija de la familia Bradley. Aunque Eileen tenía un amante, llamó la atención del lujurioso emperador y se vio obligada a casarse con él mientras su familia asesinaba a su amante. Al enterarse, la embarazada Eileen entró en estado de shock, dio a luz a Titania prematuramente y se encerró en su palacio. El emperador perdió rápidamente el interés en ella, especialmente con la primera consorte imperial colmándolo de afecto, y Titania cayó en desgracia. Como nunca recibió amor, anhelaba afecto de una manera retorcida, siguiendo a Raymond a todas partes, haciendo berrinches para impedir que hablara con otras mujeres e insultando a la familia Castellín para llamar su atención. Naturalmente, su relación con Raymond estaba en su peor momento. En resumen, antes de recuperar sus recuerdos, actuaba como una tonta. La Titania actual lamenta sus acciones pasadas, sintiéndose completamente diferente tras darse cuenta de su reencarnación. Desearía haber recordado antes, pues sus futuros suegros la desprecian absolutamente. Según la novela, sería explotada por la primera consorte imperial y tendría un final trágico tras la muerte de su madre. En su ansiedad, la primera consorte le susurraría mentiras, haciéndole creer que el compromiso sería roto y que el bebé ocuparía su lugar, lo que la llevaría a intentar envenenar a la protagonista. Su plan fracasaría y al ser confrontada por Raymond, confesaría que lo hizo por amor, solo para recibir una respuesta fría y cruel. Este recuerdo le provoca escalofríos. Se pregunta por qué su yo pasado persiguió a alguien así y no encuentra lógica en odiar a su dulce futura cuñada. De repente, vuelve a la realidad al oír a sus doncellas, quienes la apresuran a levantarse, recordándole que el joven duque Castellín está en camino. Titania se queda atónita, preguntándose por qué viene justo en ese momento. Rechaza la idea por completo. Mientras sus doncellas le preguntan por qué está tan distraída, piensa que, si las cosas siguen el guión de la novela, su destino es la muerte segura. Cree que, como princesa que no debería haber nacido, no tiene ninguna posibilidad contra un bebé tan querido y preciado como una heroína. A este paso, se dirige directamente a la guillotina. Decide que no permitirá que eso suceda y que no desperdiciará esta segunda oportunidad en la vida. Planea cortar rápidamente lazos con sus hostiles suegros, romper el compromiso y marcharse para empezar una nueva vida, imaginando que es dueña de un edificio en el centro. Sus objetivos para su nueva vida incluyen 50 millones de monedas de oro en efectivo, una forma segura de escapar de la familia imperial y un título nobiliario decente. Decide que no puede repetir los errores del pasado siguiendo el plan original, pero ella se da cuenta de que, para conseguir todo eso, primero tiene que ocuparse del presente. Sueña con la libertad y con vivir una nueva vida maravillosa.
maravillosa. Sus doncellas la apuran, recordándole que el joven duque llegará pronto. Le dicen que no se preocupe por su herida porque está preciosa y se ofrecen a llamar a un sacerdote a través de su madre. Titania se burla de ellas para sus adentros. No habían mencionado a un sacerdote durante los 3 días que estuvo herida, pero ahora que Raymond viene, de repente se preocupan. Ve a través de su hipocresía. Simplemente no quieren que el castillo y la familia se enteren de que la princesa está abandonada. Sería vergonzoso que se dieran cuenta de que el prometido que les impusieron era un caso perdido. Y se pregunta por qué sugieren preguntar a la segunda consorte y no a la primera. Piensa en lo crueles que son todos con la Titania original, sabiendo que la mayoría de los sirvientes de su palacio son espías de alguien más y que a nadie le importa de verdad. Sabe que su madre nunca enviaría a un sacerdote y que la Titania original habría vuelto a sufrir por el rechazo. Una de las criadas sugiere enviar a alguien al segundo consorte. Titania reconoce a esta mujer como la doncella principal Natalie, seguidora de la primera consorte imperial. Piensa para sí misma que Natalie está interpretando su papel a la perfección. Deduce su plan. Si su madre se niega a enviar un sacerdote, Natalie sugerirá pedir ayuda a la misericordiosa primera consorte. Se da cuenta de que la ingenua Titania habría caído fácilmente en sus redes sin siquiera saber que una princesa podía llamar a un sacerdote por sí misma. Pero las cosas son diferentes ahora. Desde que decidió romper el compromiso, no permitirá que la manipulen. Dice que Raymond debe estar acostumbrado a ver heridos, ya que va al frente cada invierno, y una de las doncellas está de acuerdo. Titania continúa, apostando a que nunca ha visto a nadie tan hermosa herida, y declara que no necesita un sacerdote y que irá tal como está. Las doncellas se sorprenden y le dicen que no puede hacer eso. Entonces les pregunta por qué, señalando que acaban de decir que estaba bien porque sigue siendo hermosa. Se regodea interiormente, considerando esto como el karma por todas las tonterías que solían decirle a la Titania original. Una de las criadas le recuerda que siempre prometieron mostrar un lado honorable y le pregunta si se avergüenza de su apariencia. Ahora Titania tergiversa sus palabras, preguntando si insinuaban que Raymond no la amaba, lo que las obliga a negarlo rápidamente. Se retractan, diciendo que él la amaría en su aspecto natural, pero que solo querían decir que se vería más bonita con un poco de estilismo. Titania se da cuenta de que solo les preocupa que Raymond la rechace si luce así. Declara que ya no le importa y que, de hecho, estaría agradecida si la rechaza. En ese momento, se anuncia la llegada del joven duque Raymond. Ella piensa que por fin lo conocerá. Lo recibe y le da la bienvenida formalmente, y con una expresión fría en el rostro le dice que lo ha estado esperando. Mientras tanto, Raymond piensa en la noticia de su lesión, considerando que probablemente sea una mentira, y se pregunta sarcásticamente si la familia imperial está hecha de azúcar. Su ayudante, Cassian, grita, preguntándose cómo alguien podría caer desde el segundo piso y entrar en coma. Entonces Raymond le aconseja que tenga cuidado con lo que dice, ya que están en el palacio imperial, pero Cassian argumenta que es posible si ella se cayó de cabeza. Cassian insiste en que ella solo exageró sus heridas para llamar al joven duque. Raymond piensa que esta no es la primera vez que ella miente. Recuerda las palabras de su padre, instándolo a no mostrar ninguna debilidad porque la familia imperial los obligó a este matrimonio para unirlos y él debe seguirles la corriente hasta que llegue a la edad adulta. El joven Raymond le asegura a su padre que lo tendrá en cuenta. Rememora su primer encuentro con Titania cuando era niña. Recuerda que era tan hermosa cuando la conoció en el palacio imperial a los 5 años que se quedó paralizado sin darse cuenta, pensando que, si ella hubiera permanecido así, su opinión no sería tan mala. Pero ella cambió y siempre comenzó a preguntarle por qué no la amaba más que a nadie. Recuerda un incidente en el banquete de cumpleaños de la hija de la familia Orlando, donde estaba acostumbrado a su ira, pero verla llorar como si lo hubiera perdido todo fue inusual, y prefería que simplemente se hubiera enojado como de costumbre. Ella le confesó que lo amaba más que a nada, así que sintió lástima por ella, pero tenía las manos atadas porque, como futuro duque, tenía deberes, ya que su padre comenzaba a debilitarse y sus hermanos menores aún eran inmaduros. Por lo tanto, tuvo que cargar con el peso de su familia y del Frente Norte, además de un secreto sobre su linaje que no podía revelarse a nadie. Por esa razón, nunca podría amar a Titania más que a nada. Ve que lo único que una princesa como ella podría hacer es convocarlo a su palacio para montar un berrinche o quejarse. Como siempre, espera que su lesión sea solo una excusa y que lo esté esperando elegantemente vestida para hacerle una petición ridícula, pero se sorprende al encontrarla sentada frente a él con ropa sencilla. Cassian se pregunta por su aspecto desaliñado, pensando que es una nueva forma de llamar la atención, ya que siempre se arreglaba demasiado cuando se reunía con él. Raymond se sorprende y se pregunta qué está pasando. Titania se dirige a él, pidiéndole que despida a su ayudante porque tiene un asunto importante que tratar. La escena cambia a ellos hablando en el jardín mientras toman té. Raymond piensa que la Titania habitual habría rogado por atención cuando estuviera herida y se habría disgustado al verlo encontrarla en un estado débil, enfadándose porque él no la había atendido, diciéndole que lo había echado de menos todo este tiempo. Su rostro siempre estaba lleno de desesperación y anhelo, pero ahora está completamente
mente tranquila. Lo más importante es que sus ojos están completamente vacíos de cualquier emoción cuando lo mira. Ella le dice que pidió reunirse en privado para proponerle un trato. Le revela la existencia de una mina de hierro en un territorio perteneciente a la familia de su madre, los Bradley, en el Monte Alon. Explica que la mina está prácticamente abandonada porque es remota, no rentable, aislada y se rumorea que está embrujada. Luego suelta una bomba al decir que el emblema de Gloriana yace en lo profundo de esta mina. El emblema de Gloriana es una de las armas antiguas del mito fundacional del primer emperador y los 4 héroes. En los primeros días del imperio, el emperador y los héroes derrotaron a las bestias demoníacas y establecieron una barrera en el norte. A cambio, Dios otorgó a los héroes los poderes de los 4 elementos y a la familia imperial el poder de la luz. Pero, con el tiempo, la familia imperial perdió ese poder y las familias de los héroes se deterioraron. Solo los Castellín permanecían para proteger su barrera, aunque ésta se había debilitado y habían llegado a su límite. Como último recurso para protegerla, estaban reuniendo en secreto las armas del antiguo héroe legendario. Este secreto, que nadie en la familia imperial debería conocer, lo sabe la princesa Titania. Raymond se pregunta cuál es su objetivo al revelar todo esto y le pregunta directamente cuál es su propósito. Titania piensa para sí misma que su verdadero objetivo es romper el compromiso de inmediato y obtener un edificio de 3 pisos en la capital, además de 50 millones de monedas de oro en efectivo, una ruta de escape segura de la familia imperial y un modesto título nobiliario. Desearía poder decirlo sin más, pero en cambio presenta la información como un regalo secreto y tal vez un soborno para despertar su interés en el trato. Continúa diciendo que el joven duque solo actúa cuando hay un beneficio claro. Da un ejemplo con la espada roja que el segundo hijo del duque obtuvo recientemente. Le recuerda que bailó en el banquete de la familia Orlando y recibió a cambio su piedra agot característica, lo que le pareció extraño. Raymond admite para sí mismo que la piedra es tan rara que parece un intercambio justo por un baile, pero ella dedujo que, para un duque que evita estrictamente la alta sociedad, debía haber otra razón. Revela su conclusión de que la piedra era solo un truco para distraer a todos y que la verdad es que estaba tratando de ocultar que había obtenido una espada legendaria. Solo ella lo sabe porque conoce la historia original. La espada es la ira de Flamoré, otra arma antigua del mito fundacional, un arma divina que contiene el poder del fuego, obtenida por el hermano de Raymond, Lisan Tos, en la novela original, y la familia del duque la está disfrazando como una simple espada mágica. La razón es la política de controles y equilibrios del emperador, que impide a los Castellín reunir abiertamente armas con poder divino. Dado que el armamento de la familia siempre es el centro de atención pública, poseer repentinamente una nueva espada definitivamente llamaría la atención, así que montaron un espectáculo para distraer a todos. Al convertir el baile del joven duque en el mayor rumor de la alta sociedad, nadie notaría el origen de la nueva espada del segundo hijo. Titania señala que su yo original, sin conocer las verdaderas intenciones de Raymond, montó en cólera solo porque bailó con otra dama, notando que el momento de la adquisición coincidía perfectamente con la obtención de la espada. Por lo tanto, concluyó que el joven duque actúa por recompensa, y por eso le preparó un regalo, fingiendo estar triste cuando él desenvainó su espada hacia ella, incluso le guiñó un ojo, diciendo que eso realmente le rompía el corazón. Raymond bajó su espada y se disculpó por su descortesía, pensando que la princesa que conocía hasta ahora parecía una mentira, preguntándose quién la había cambiado tanto. Titania pensó que debía ser confuso para el ser tomado por sorpresa por la princesa que creía tonta. Le dijo alegremente que, si realmente quería saberlo, debía buscar el árbol más alto junto al balcón del segundo piso de su palacio, y añadió que sus pensamientos cambiaron un poco después de golpearse la cabeza contra un árbol. Interiormente, deseaba poder decirle la verdad, que había muerto y regresado como una persona diferente. Imagina contarle toda la historia sobre cómo recuerda un libro de su vida pasada que predice su destino y el de él, y que él simplemente le crea, pero sabe que eso es imposible. Raymond deduce que la razón por la que le contó todo esto sobre la espada sin revelar la verdad en otro lugar es porque está conectado con el trato que mencionó. Titania se siente satisfecha, pensando que él cayó en la trampa, y planea intercambiar este secreto por algo que su familia necesita. Raymond le pregunta qué quiere de ellos. Titania piensa que no puede pedir algo demasiado grande ahora mismo, ya que esto es solo el comienzo. Dice que el personal de su palacio de rosas es incompetente y ninguno de ellos se siente responsable a pesar de que su señora está herida. Solicita un caballero guardia leal y una doncella, personas capaces de quitar vidas y salvarlas al mismo tiempo. Afuera, Cassian está conmocionado, preguntándose si la princesa realmente se volvió loca solo por caer y golpearse contra un árbol. Se pregunta si ese árbol era algún árbol legendario del mundo para que alguien cambiara por completo. Raymond repite su petición en su mente. Le sugiere a Cassian que su comportamiento hasta ahora podría haber sido solo una actuación, lo que Cassian encuentra aún más loco. Cassian responde que tiene más sentido creer que un completo desconocido se ha hecho pasar por la princesa. Raymond rechaza esta idea, diciendo que la familia imperial posee
posee el estanque de luz, aunque debilitado, y no caería en semejante magia. Titania dice que lo mejor es que acepte su trato, ya que sus posiciones como joven duque y princesa pueden usarse a su favor, se complementan y su compromiso es la tapadera perfecta, así que no hay razón para la hostilidad. Raymond le pregunta si planea explotar a los Castellín. Ella responde con una sonrisa, llamémoslo beneficio mutuo. Raymond se pregunta si la princesa planea usar a los Castellín para absorber a toda la familia imperial y si sus lágrimas y su confesión de amor del pasado no fueron sinceras. Titania lo interrumpe, diciendo que primero necesita aclarar un malentendido, no está tratando de obligarlo a casarse con ella, así que puede estar tranquilo, y añade que ya no está interesada en él. Después de un momento de silencio, Raymond le dice a su ayudante que necesita hablar con el duque, explicando que no es algo que deba decidir por su cuenta. Después de eso, Titania comienza a gritar y a lanzar cosas, sorprendiendo a Raymond y a su ayudante, quienes intentan calmarla. Titania le advierte, como gesto de buena voluntad, que planea comportarse como una loca en público de ahora en adelante, pidiéndole que no se sorprenda demasiado. Continúa con su rabieta, preguntándose por qué hizo que Raymond se burlara de ella. Mientras los sirvientes intentan calmarla, ella piensa felizmente que hacer rabietas es lo mejor, especialmente cuando hace sufrir a quienes la lastimaron. Le grita a una de las criadas, recordándole que dijo que era la más hermosa del mundo, incluso estando enferma. Mientras los sirvientes intentan calmarla, ella sigue fingiendo estar furiosa. Piensa que, para los demás, definitivamente parece completamente loca, pero culpa a los sirvientes, diciendo que ellos son los que causaron esto. Recuerda cómo a nadie le importó preguntar por qué se cayó del balcón, como la primera consorte la abandonó con el pretexto de la caída de su hijo y como todos la dejaron sola, y como el jefe se disculpó diciendo que la emperatriz tomó primero al sacerdote porque el segundo príncipe se resfrió. Recuerda cómo la ingenua Titania original pensaba que su madre la visitaría si resultaba gravemente herida, porque los padres siempre cuidan de sus hijos enfermos, pero se dio cuenta de que fingir estar enferma no funcionaría y que su madre no vendría por una herida menor, y como solo era el segundo piso, no moriría, se convenció de que si soportaba el dolor una sola vez, su madre definitivamente vendría. Entonces, una de las criadas gritó, preguntándose qué hacía allí arriba, y apareció otra acusándola de intentar causar problemas. Mientras temblaba, la barandilla se rompió y Titania cayó. Concluye que lo que sucedió fue el resultado de una terrible negligencia y la grosería de los sirvientes, prácticamente empujaron a Titania. Se pregunta si sabían lo aterrorizada que estaba esa niña mirando desde el segundo piso. Por lo tanto, les dice que estén agradecidos de que solo esté haciendo una rabieta como esta. Confronta a los sirvientes, afirmando que Raymond dijo que se ve demasiado desaliñada para pertenecer al palacio imperial, preguntando qué van a hacer al respecto. Una de las criadas intenta calmarla, admitiendo que se equivocaron, y le sugiere que tome un poco de cacao dulce para mejorar su estado de ánimo, y Titania comenta que normalmente le prohíben los dulces bajo el pretexto de control de peso. Se da cuenta de que a ninguno de ellos realmente le importa su comportamiento y que tal vez incluso les ordenaron hacerla enojar a propósito. En ese momento, se anuncia la llegada de la primera consorte imperial, Cleo di Natri. Titania cree que la estaba esperando, pero es rápida. Cleo entra expresando su preocupación, diciendo que corrió hacia allí cuando supo que no estaba bien, y luego comenta que parece que ya se ha recuperado. Titania piensa que la única razón por la que el lujurioso emperador mantiene solo dos consortes a su lado es la astuta manipulación de esta mujer. Su posesión del océano de estrellas, que solo debería ser heredado por la emperatriz, muestra cuánto control tiene sobre él. Titania responde que está bien gracias a su gracia. Cleo le pregunta por qué frunce el ceño, y Titania siente un toque frío disfrazado de afecto. Recuerda que la consorte originalmente planeó matarla una vez que diera a luz a su propia hija, pero se volvió infértil después de dar a luz al primer príncipe, así que cambió su plan y decidió explotarla, siendo una mujer calculadora y cruel. Titania entiende la situación actual de Cleo, ese gesto es su forma de decir soy la única que podría amar a alguien como tú. Titania le pregunta a Cleo qué pasaría si Raymond pensara que es fea. Cleo le pregunta por qué piensa eso, y Titania se da cuenta de que es una mujer inteligente que solo vino porque hizo algo inusual esta vez. Titania inventa una historia diciendo que Raymond le dijo que la apariencia no importa si realmente amas a alguien, y añade que pensó que él también diría que es hermosa y que el campo de batalla está lleno de débiles. En realidad pensaba que él diría que sigue siendo hermosa incluso estando enferma. Además, Cleo quiere interferir en su reunión privada con el joven duque. Cleo le dice que lo que hizo es natural, ya que siempre intenta verse hermosa frente a él, así que debe haberse confundido al verla hecha un desastre de repente. Describe a Raymond como un chico excepcional, ya cabeza de familia de facto a pesar de no haber alcanzado la edad adulta, y añade que, por mucho que le guste, seguramente se enfadará cuando su prometida intente ponerlo a prueba. Titania cree que esperaba palabras dulces, pero no que Cleo lo girara de esta manera. Ella entiende por qué la Titania original dependía de este malvado consorte y pregunta pretenciosamente qué debería hacer para mejorar su humor. Cleo di Natri sugiere darle un regalo
regalo de corazón. Menciona que recientemente obtuvo una espada muy rara que estaba pensando en darle al príncipe Brian, pero como Titania está tan molesta, debe hacer algo para ayudar. Titania tiene un mal presentimiento. Cleo revela que la espada se llama Parispacio. Titania maldice en su mente, esa es una espada demoníaca. Recuerda que, si existen armas antiguas que pueden canalizar el poder divino, es lógico que también existan armas que utilicen el poder oscuro. Parispacio era una espada creada para contener ambos poderes. La antigua familia imperial intentó fusionar a la bestia demoníaca Paris con la bestia divina Patio, pero la espada fue un fracaso. El uso prolongado devora la mente del portador, llevándolo a la ruina. En la novela, el príncipe Brian no lo sabía y terminó destruyéndose a sí mismo usándola. Cleo cree que una espada tan magnífica seguramente apaciguará su ira, ignorando por completo el peligro de entregar una espada demoníaca a una familia noble que utiliza el poder divino. Titania se da cuenta de que esto significa enviarlos a la muerte. Por supuesto, la primera consorte desconoce la verdadera naturaleza de la espada y probablemente esté intentando usarla para sobornarlos por adelantado. Titania finge que no puede aceptar más cosas de su alteza. Cleo sugiere que ayude a su príncipe esta vez y le propone asistir al festival de consagración de verano en el extremo sur del imperio en lugar del príncipe Brian. Le pide a Titania que asista al festival en su lugar. Titania se da cuenta de lo que está planeando. Cada año, la familia imperial envía a alguien de linaje directo al sur en verano y al norte en invierno. Envían a un miembro de la familia real a asistir al festival de consagración en los templos de las fronteras del imperio, lo que lleva al menos un mes. La consorte piensa que es una pérdida de tiempo, especialmente porque el puesto de príncipe heredero está vacante, lo que convierte este en el momento más crucial para el príncipe Brian. Además, los caminos hacia las fronteras son difíciles y existe el riesgo de ataques de bestias demoníacas, por lo que no querría enviar a su preciado hijo al peligro. Hay 3 hijos en la familia imperial: el mayor, Brian, de la primera consorte; el segundo, Adrien, de la emperatriz, y ella, de la segunda consorte. Si no envía a Brian, su rival Adrien tendría que ir. Odia esa idea, así que le endosa la tarea ya que está lejos del trono. Titania piensa que, incluso si sobrevive a las bestias demoníacas y regresa sana y salva, Cleo definitivamente intentará endosarle también el festival de invierno. Pero ahora mismo, esta es una oportunidad inesperada. Fue tan frustrante ser una princesa que ni siquiera podía salir del palacio imperial. Esta es una oportunidad que no puede perder, pero no debería aceptarla tan rápido. Finge estar asustada, diciendo que el borde del imperio es aterrador y que las bestias demoníacas. Cleo la interrumpe, diciendo que la única princesa del imperio no debería mostrar tal debilidad y que su prometido sirve al imperio matando bestias demoníacas y se sentiría decepcionado si ella se quejara. Titania asiente sarcásticamente, pensando que Cleo siempre le echa la culpa a Raymond. Entonces Cleo acepta contar con ella. Dice que enviará a un sacerdote para curar sus heridas, pidiéndole que se arregle para la ocasión. Después de todo, esa es la virtud de una mujer. Titania piensa indignada, virtud, mis pies, y siente escalofríos por las acciones de Cleo hasta el final. Después de que se va, Titania echa a todos de su habitación hasta la cena. Sintiéndose exhausta, se acuesta en su cama. Piensa que, aunque el festival de verano es una buena oportunidad para escapar del palacio imperial, el verdadero problema es el festival de consagración de invierno. Se revela que el propósito original del festival de consagración es fortalecer la barrera que sella la oscuridad y la mantiene en su lugar. Tradicionalmente, la familia imperial, como una de las 5 familias heroicas y portadora del poder de la luz, gobernaba y guiaba a los descendientes de las otras familias para someter a las bestias demoníacas y purificar la tierra. Una teoría sugiere que existió un 6º héroe, el héroe de la oscuridad, que fue marginado porque su poder se asemejaba al de las bestias demoníacas. Con el tiempo, la familia imperial fue perdiendo gradualmente el poder de la luz y, para ocultar esta debilidad, redujeron el festival de consagración a una mera formalidad. Mientras que las otras familias heroicas también perdieron su poder y declinaron, la familia Castellín fue la única que los protegió, preservando los linajes heroicos a través del matrimonio. Gracias a eso, el linaje directo de la familia Castellín todavía tiene la capacidad de despertar otros poderes divinos, excepto el poder de la luz. Y así, el festival de consagración de verano se convirtió solo en una medida temporal, mientras que el norte, el hogar de la familia Castellín, se convirtió en el centro del verdadero festival. El festival de consagración de invierno en el norte es el evento principal donde deben fortalecer la barrera que se debilita cada año y someter a las bestias demoníacas emergentes. Titania compara la situación con ser la líder de un proyecto grupal que todos los demás abandonaron. Se da cuenta de que, si también tiene que participar en el festival de invierno, significa que se quedará en el castillo hasta entonces. Solo pensar en pasar una semana entera en esa casa la hace desear estar muerta. Se siente completamente sola, sin un solo aliado allí. Desea poder volver a casa. Recuerda a sus padres de su vida pasada y los extraña terriblemente. Mientras tanto, el duque Orto Castellín le pregunta a su hijo Raymond qué quiere hacer. El duque revela que sabe que Raymond fue a la mina para comprobar personalmente la insignia de Gloriana incluso antes de
informarle. Le pregunta por qué lo hizo y si pensó que se enojaría si su prometida mentía. Raymond justifica sus acciones diciendo que no quería causar revuelo con un juicio apresurado. Su padre le pregunta si se sentía culpable hacia la princesa. El duque insinúa que Raymond podría haberse sentido culpable por ignorarla y descartarla como una mestiza inútil, solo para darse cuenta de que tal vez no sea así después de todo. Raymond lo niega, insistiendo en que tomó la decisión correcta por el bien de la familia. Su padre le recuerda que ir a la mina era peligroso, ya que la familia Bradley, dueña de la mina, son los perros del emperador. Lo reprende por su comportamiento imprudente e inusual. Entonces Raymond se disculpa. El duque observa que la princesa Titania debió parecerle completamente diferente a los ojos de su hijo y ve que su hijo, impasible como el hielo, se ha visto afectado. El duque piensa en la pesada carga que lleva Raymond, una carga que nunca quiso transmitirle, y en cómo Raymond nunca miró a ningún otro lado, ni a su prometida ni a ninguna de las otras damas que intentaron seducirlo. Cumplió con su deber en silencio y sin dudarlo. Pero ahora, en otra parte del palacio, la gente se pregunta si la princesa perdió la razón después de sobrevivir a la muerte y si la insignia es siquiera real. Los sirvientes especulan que podría ser otro truco dada su obsesión con el joven duque. El duque piensa que la gente no cambia fácilmente, especialmente aquellos criados en una jaula, y considera decirle a Raymond que ignore todo el asunto, pero en cambio decide darle una oportunidad a su hijo. Raymond le agradece a su padre. Después de que su hijo se va, se sienta solo y recuerda su pasado, haber renunciado al amor por el bien de su deber, el deber de apoyar al imperio en lugar de a la incompetente familia imperial. Como fue tan difícil, quería que su sucesor, Raymond, eligiera a alguien lo más seguro posible, alguien por quien no tuviera que sacrificar nada. Esperaba profundamente que no fuera la hija de su enemigo, la familia imperial. Sin embargo, Raymond parecía tan sereno. El duque se pregunta qué hará con el arrepentimiento que comienza a instalarse en su corazón. A la mañana siguiente, Titania nota que la consorte Cleo se movió rápido, enviando un sacerdote y una espada demoníaca al amanecer. Se da cuenta de que está tratando de obligarla a aceptar participar en el festival, pero la consorte no era la única que se movía rápido. Alguien bromea dándole un codazo en la cara. La familia del duque también aceptó su propuesta y envió un guardaespaldas de inmediato, que resulta ser Lisán Tos, el hermano de Raymond. Se pregunta por qué Raymond eligió al perro rabioso de los Castellín. Mientras Lisán Tos la provoca, preguntándole si ha perdido completamente la cabeza, Titania recuerda la reputación de los hijos del duque, el recto y frío Raymond y el menor, Rasper, que nació con rasgos de erudito. Y, a diferencia de ellos, el segundo hijo, Lisán Tos, era completamente inútil. Titania piensa que habría sido mejor si Lisán Tos hubiera sido quien bailara para difundir rumores y esconder la espada. Se pregunta por qué Raymond tuvo que hacerlo en lugar de él, y la razón es que la reputación de Lisán Tos está por los suelos. Circulan rumores de que incendió una mesa entera en un banquete. Mucha gente incluso susurra sobre los antecedentes de la difunta duquesa. Estos rumores estaban tan extendidos que hasta la marginada Titania los escuchó, lo que demuestra cuán notorios son su temperamento fogoso y su personalidad salvaje. Tan pronto como el estricto duque comenzó a hacer la vista gorda, Lisán Tos comenzó a actuar temerariamente. La única persona a la que respetaba y seguía era a su hermano mayor, Raymond, y para él, la hueca princesa Titania no era lo suficientemente buena para el hermano que adoraba, así que la provocaba abiertamente. Solía preguntarle cómo se atrevía a intentar convertirse en la próxima dama de los Castellín, diciendo que un maniquí de entrenamiento sería más útil para su hermano. Soltaba sin rodeos las palabras que otros solo pensaban y nadie podía detenerlo. Incluso el emperador simplemente le dijo que se aguantara, haciéndola sentir como un blanco fácil. Titania piensa en su miserable vida como un blanco fácil. Deduce que Lisán Tos recogió la rama del árbol que la golpeó solo para molestarla y decide ignorarlo. Decide comer algunos dulces para calmarse. Lisán Tos le pregunta si lo está ignorando, pero ella continúa haciéndolo. Él sonríe amenazadoramente y le pregunta si va a seguir ignorándolo. De repente, enciende una llama en su mano, diciendo que al menos se verá obligada a mirar eso. Titania le grita en la cara, llamándolo un loco que juega con fuego en interiores. Él pregunta fríamente si finalmente lo está mirando, diciendo que es difícil ignorar algo caliente. Titania se pregunta por qué el duque envió a un loco al palacio imperial. Recuerda su petición de un guardia leal y cómo él montó en cólera solo porque ella rompió una rama. Se tranquiliza, recordándose la diferencia en su edad mental. Él es solo un adolescente. Decide que puede soportar esto como expiación por su vida pasada. Él la amenaza diciéndole que, si no le gusta jugar con fuego en interiores, puede quemar todo el lugar. Titania vierte sobre su mano, extinguiendo la llama. Le dice que un chiste solo es gracioso cuando sabes cuándo parar. Él se pregunta confundido por qué se apagó el fuego, así que ella le explica que echar agua al fuego lo apaga. Añade que esta es una de las reglas más simples de la lógica y que cualquiera que viera esto pensaría que el castillo y la familia carecen de ella. De repente cambia de tono, diciéndole cortésmente que no se ha recuperado del todo y que recibir invitados durante demasiado tiempo es agotador. Añade que jugar con fuego en el salón
es aterrador y que se asustaría si se desatara un incendio masivo en el palacio. Lisan Tos se sorprende por su repentino discurso cortés. Titania recuerda que este hombre realmente incendiará el palacio imperial en el futuro. Cuando la vida de su hermana estuvo en peligro por su culpa, su familia le ordenó que no dudara y él realmente se desató en el palacio imperial. Ella deduce que, si puede controlar una llama tan poderosa a esta edad, debe haber pasado ya por su etapa de despertar. Recuerda las etapas del poder del fuego, la llama roja más débil, la blanca media y la azul suprema. Y una vez que alcanza la llama azul, solo puede ser neutralizada por un poder similar. Se pregunta por qué una persona aparentemente inútil como él tiene tal poder. Titania le pregunta a Lisan Tos si el duque lo envió para asegurarse de que realmente se ha vuelto loca o tal vez para realizar un experimento sobre cómo iniciar incendios en el palacio imperial, haciéndolo estallar de ira. Él se pregunta por qué haría algo así. Ella le recuerda sarcásticamente que acaba de decir que quemaría el lugar, lo que lo pone nervioso. Él se corrige, diciendo que solo vino por una misión asignada por su padre. Le presenta una carta de su padre. Titania se sorprende de que sea del mismísimo duque Orto Castellín. Abre la carta y encuentra varias cosas dentro: un pase VIP para una organización secreta de inteligencia, un emblema de caballero de los caballeros de los Castellín y un anillo detector de veneno, junto con una carta personal del duque. Titania piensa en el significado de estos regalos. Lo que pidió a cambio de la insignia fue una mano confiable. La tarjeta VIP la conectará con una organización de inteligencia ultrasecreta en la capital, dándole una vasta red de información. El emblema del caballero significa que enviarán a un caballero apropiado, no a un loco como Lisan Tos, y el anillo significa que enviarán a alguien experto en venenos y medicina. Nota que el emblema y el anillo parecen desgastados, a diferencia de la tarjeta nueva y brillante, lo que confirma su teoría, pues sabe que el duque no enviaría cosas sin sentido. Lee la carta que dice: estaré pendiente de todo. Lisan Tos suspira, asombrado de que su padre enviara objetos tan valiosos. Titania le dice que es mejor que no lo sepa. Él le pregunta si hay algo más que quiera decirle. Ella le pregunta cuándo llegará el asistente, sobre una señal para reconocerlo y si la tarjeta VIP incluye los honorarios de la comisión. Él responde que no esperaba que ella supiera todo eso, que lo resolverán en una semana, que se pondrán en contacto con ella primero y que la tarjeta cubre una comisión única. Titania piensa que, de todos modos, no obtiene ningún beneficio al conservar la insignia de Gloriana. No posee poder divino y, en la actual familia imperial, es peligroso que alguien que no sea el emperador la tenga. Para la familia imperial actual, el poder divino es un mero mito que intentan borrar. Si un miembro de la familia real apareciera poseyendo el poder del primer emperador, la familia gobernante perdería su legitimidad y si eso sucede, ella sería decapitada por ser una amenaza. Se pregunta si podría usar el poder de la luz de todos modos, pero piensa que es demasiado tarde dada su edad. Entregó la insignia para fortalecer la barrera del norte, ya que no puede usarla, pero la familia del duque debe estar preguntándose por qué hizo eso. Le pide a Lisan Tos que le diga al duque que está realmente agradecida. Lisan Tos se sorprende por sus palabras. La escena regresa a la oficina del duque, donde le pide a Lisan Tos que entregue los objetos a la princesa, mientras este le pregunta por su hermano. El duque le dice que le asignó a Raymond una misión diferente. Lisan Tos refunfuña por tener que entregar esos preciosos objetos a esa miserable chica y se pregunta por qué tiene que ir él mismo. Entonces su padre le dice que el asistente dijo que la princesa había cambiado, pero que es evidente que es una actuación. Añade que Raymond parecía completamente conmocionado después de conocerla. Lisan Tos piensa que su hermano es la única persona en la que confía y a la que sigue, el orgulloso heredero de su familia, y que la única razón por la que había actuado imprudentemente hasta ahora era la presencia de un hermano mayor capaz. Admite que se sentía inferior a su hermano, pero nunca sintió resentimiento, al contrario, lo admiraba y lo amaba más que a nadie. Lisan Tos odia las cosas complicadas y como su hermano heredaría la familia, pensó que solo necesitaba confiar en él y seguirlo. Pero esa mujer no era lo suficientemente buena para su hermano. No solo era miembro de la detestable familia real, sino también un cascarón vacío abandonado por su familia. Era evidente que se convertiría en una carga para él y, en efecto, cuando su hermano bailó con otra mujer para provocar la ira de Flumber, ella le complicó las cosas enormemente. Lisan Tos recuerda haberse ofrecido a ocupar el lugar de su hermano, creyendo que el emperador no tenía la intención de atarlo a esa estúpida princesa y que él se sacrificaría en su lugar. De todos modos, no le importaban el matrimonio ni su reputación arruinada, pero su hermano ya estaba sacrificando demasiado. Raymond se negó, diciendo que era su responsabilidad hasta que se rompiera el compromiso y que no debía hacerlo. Le pidió matrimonio cuando ni siquiera la amaba. Acusa a Lisan Tos de no amarla tampoco. Le grita a su hermano que solo se siente culpable con ella porque sabe que sus sentimientos son reales. Recuerda su ira cuando Titania le preguntó por qué había venido él en lugar de Raymond. Se burló de ella diciendo que una princesa vacía no tenía nada que ver con el sufrimiento de su ocupado hermano. Le preguntó burlonamente si iba a golpearlo. Ella se abalanzó para hacerlo, pero él la esquivó fácilmente, haciéndola caer al suelo. Se burló diciendo
diciendo, ¿se te cayó algo? Recuerda cómo la insultó, diciendo que la pondría en su lugar si nadie más lo hacía, y la amenazó con hacerla romper el compromiso ella misma. Su padre le dice que, si Raymond estaba conmocionado, la princesa debe haber cambiado de verdad y le pide que vaya a verlo por sí mismo. Lysantos acepta a regañadientes, pero piensa que la supervivencia de esa lamentable princesa no significa que nada vaya a cambiar. Cree que probablemente está fingiendo y que hará un berrinche si la provocan aunque sea un poco. Eso es lo que pensaba. Pero ella ignoró fríamente sus provocaciones habituales y extinguió el fuego que él había invocado con un poder extra con solo una taza de agua. Su fuerza fue tan grande que él mismo se sorprendió. Le pregunta, ¿de verdad eres Titania? Ella responde fríamente, no, Titania está muerta. Y Titania no sobrevivió. Murió de verdad. Lysantos ve una visión aterradora de Titania ardiendo y suplicando, afirmando que no sabía que era veneno y que solo hizo lo que le ordenaron. Se pregunta si esto es una ilusión. Ve a Titania suplicando y diciendo que es verdad, que no sabía que era veneno. Él la reprende, diciéndole que no le cree, pues debía saberlo ya que la propia emperatriz se lo dio. Le dice que al menos haga que sus excusas sean creíbles. La acusa de querer que todo lo que Raymond ama desaparezca de este mundo porque no necesita a nadie más que a él. Ella lo niega llorando. Entonces él le grita que se calle, llamándola podrida hasta la médula, y le dice que nunca obtendrá el amor de Raymond, aunque muera y renazca. Se da cuenta de que es ridículo gritarle a la cara, pues ella ya lo ha perdido todo. Se da cuenta de que el verdadero cerebro detrás de todo probablemente se esté riendo en las sombras, y esta mujer ni siquiera sabe que fue utilizada y destruida. Incluso ahora, todavía muestra esa cara con solo mencionar el nombre de Raymond. Era molesto. Mujer tonta. ¿Cómo puede alguien ser tan estúpida? Le gritó a la cara, diciendo que habría sido mejor para Raymond si ella nunca hubiera existido. Vuelve al presente y Titania lo saca de sus pensamientos llamándolo y preguntándole por qué está tan absorto. Se pregunta si lo que vio fue solo una ilusión. Piensa que la imagen que vio se parece a Titania, pero la princesa arrogante que conoce nunca mostraría tal expresión. Titania le pregunta si el duque tiene algún otro mensaje. Le pregunta si realmente solo vino a entregar el objeto, y él se pregunta para sí mismo si ella quiere buscar a su hermano de nuevo y le pregunta qué quiere. Titania le sugiere a Lysantos que actúe como un perro rabioso antes de irse. Quiere que todos recuerden lo que sucede cuando se encuentran y que provoquen una verdadera escena. Ella piensa que su contrato con la familia del duque debe permanecer en secreto por ahora porque, aunque sea una marginada, la familia imperial definitivamente la vigilará si la ven cercana a la familia del duque. También deduce que el duque Orto Castellín envió al inútil Lysantos por la misma razón. Si es Lysantos con quien siempre discute, nadie sospechará su relación. Si el duque lo envió para proteger su reputación y evitar sospechas, debería agradecérselo. Ella le pide que encienda una llama. Él toma fuego del candelabro y lo enciende. Luego ella prende fuego a una cortina, sorprendiendo a Lysantos. Él le pregunta furioso si está intentando quemar el Palacio de las Rosas. Ella responde sarcásticamente que el palacio es suyo, así que ¿por qué le importaría si lo quema? Luego añade que debería importarle porque él será el acusado de incendio provocado. Lo llama lento porque aún no ha entendido por qué el duque lo envió. Ella le explica que el duque quiere que causen problemas juntos para que no parezcan sospechosos. Anuncia que es hora de aliviar el estrés y revela que todos, desde el tesorero hasta el jefe, estaban malversando el presupuesto del Palacio de las Rosas. Añade que le destrozaron la cabeza por su culpa y que esta es su venganza. Declara que los hará escupir hasta el último centavo, sintiéndose satisfecha mientras Lysantos le grita preguntándose qué clase de realeza quema su propio palacio. Ella se señala a sí misma diciendo, aquí mismo. Piensa que su ama casi muere cuando se rompió la barandilla. Sin embargo, nadie se ofreció a arreglarla. E incluso después del accidente, la familia imperial todavía la trata como basura. Por lo tanto, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Sale sosteniendo la antorcha y grita, arde, nena, arde. Piensa que el 80% de los sirvientes del palacio son espías y el resto son marginados, y estos marginados se unieron alegremente al desfalco, vendiendo las costosas semillas de flores y plantando maleza en su lugar. Ni un solo sirviente se sintió culpable o intentó cuidarla en secreto, así que decidió no mostrar piedad. Además, ha estado estresada últimamente y esto es perfecto. Mientras recuerda un extraño sueño sobre un bulto blanco que hablaba de un contrato, grita, ahora sufran como yo sufrí. Los sirvientes gritan, fuego, y se preguntan si la princesa lo hizo durante la visita de Lysantos. Lysantos la agarra y le pregunta si quiere morir. Ella responde, por supuesto que no. Le explica que acaba de sobrevivir a una caída desde un balcón, así que nadie sospechará. Dirán que intentó suicidarse prendiendo fuego al palacio, añadiendo que lo hizo porque el palacio está mal mantenido y nadie lo arreglaba. Le susurra que le pida al duque que introduzca a alguien para construir una salida secreta cuando reconstruyan el palacio y dice que se lo pagará más tarde, ya que ahora es solo una frágil princesa que podría morir quemada en un incendio insignificante. Los sirvientes la llaman, Su Alteza, y acusan a Lysantos de intentar quemar a la princesa. Titania exige que se alejen de ella, gritando que Lysantos se atrevió a prender fuego al palacio
Palacio Imperial para dañarla. Mientras los sirvientes intentan calmarla, ella grita, maten a ese traidor. Lisanto sonríe con malicia y ella se da cuenta de que él entiende por qué está haciendo esto. Entonces él grita, loca, y la acusa de no haber podido esquivar el fuego por ser patética. Después de insultarlo, ella le grita cómo se atreve a llamarla loca. Él responde preguntando de quién más estaría hablando. Luego ambos se dicen que se calmen y Titania piensa, veamos cómo nos llevamos nosotros, los inútiles. A la mañana siguiente, Titania se despierta sintiéndose renovada. Piensa que hacía mucho tiempo que no dormía tan bien. El caos del día anterior salió exactamente como estaba planeado. La mayor parte del Palacio de las Rosas se incendió. Para proteger su reputación, decidieron encubrirlo, y por orgullo, el emperador ni siquiera exigió compensación a la familia del duque. Se siente satisfecha porque todo está impecable. Cree que lo único que queda ahora es la espada demoníaca Parispacio. Estaba tan ocupada montando un escándalo que ni siquiera pudo mencionar la espada a Lisantos y maldice a la emperatriz Cleo di Natri, preguntándose por qué se la dio sabiendo que rara vez ve a Raymond. Se da cuenta de que es una presión silenciosa para que guarde silencio durante el festival. Ahora que esta cosa peligrosa está en sus manos, tiene que deshacerse de ella de alguna manera. Una espada tan llamativa no se puede vender en secreto y se pregunta cómo manejarla. Cree que la familia del duque seguramente ayudará a financiar la reconstrucción del palacio, pero ya los ha puesto en un aprieto, así que pedirles que finjan recibir la espada sería excesivo. Sin embargo, piensa que los Castellín podrían ser capaces de darle un buen uso a esta espada demoníaca, especialmente porque ya obtuvieron la insignia de Gloriana. Parispacio es una espada de doble filo, devora la mente de su usuario, pero también le otorga la capacidad de ver las mentiras. Si puede usar la insignia de Gloriana, que lleva el poder de la luz, para suprimir el poder de la bestia demoníaca Paris dentro de la espada, podrá usar su poder sin peligro alguno. Piensa en hacer una copia falsa, pero la emperatriz, muy observadora, lo notará de inmediato. Decide probar el poder de la espada. Cree que un breve contacto no causará mayores problemas. Nota que no parece tan peligrosa como pensaba. Una ventana del sistema aparece dándole la bienvenida. Luego dice que esta espada da la bienvenida al ritual maestro para el contratista legítimo, lo que hace que Titania se pregunte por los emojis. Entonces la ventana le pregunta si no puede oírlo, preguntándole si ella es el contratista, mientras Titania se pregunta conmocionada qué significa eso. La espada afirma que fue creada con la ayuda del dios de la luz y la creación conocido por los humanos como Bellavogue, Lord Pellis, y que su misión es guiar su camino. Explica que el 50% de sus funciones están bloqueadas, pero que, una vez que complete el ritual maestro para la insignia de Gloriana, todas se desbloquearán. Titania se pregunta si no se suponía que esta era una espada demoníaca maldita y por qué su tono es innecesariamente alegre. La espada le pregunta si quiere realizar el ritual maestro ahora mismo. Ella se niega rotundamente. La espada le dice que solo puede usar el 25% de su poder total si no lo hace. Entonces ella responde que no le importa y pregunta por qué es su contratista en primer lugar. La espada explica que está registrada oficialmente como contratista de Bellavogue y que ahora, al estar conectadas, ella es su maestra eterna, lo que la hace gritar, maestra a mis pies. Eres una espada demoníaca, Parispacio. La espada revela que Parispacio es solo un sistema de atención al cliente que aparece para cualquiera que use la espada durante más de 6 meses sin las credenciales adecuadas. Titania lamenta su suerte, dándose cuenta de que esto no ocurrió en la historia original, y pregunta qué significa ser la contratista de Bellavogue. La espada explica que normalmente solo acepta a una contratista, pero permite compartir el vínculo si se casan legalmente con la contratista o son reconocidos como socio equivalente. Titania se siente frustrada, preguntándose si se supone que debe regalarle la espada a Raymond y decirle que solo puede usarla si se casa con ella. Se imagina la escena y la encuentra ridícula. La espada continúa diciendo que su objetivo final es sellar y destruir al enemigo del Señor y creador de todas las bestias demoníacas selladas en el inframundo bajo la barrera norte. Agrega que la barrera de Bellavogue está en peligro, pidiéndole que la use para salvar al mundo antes de que Chernabog sea resucitado, dejándola completamente confundida. Entonces pregunta por qué debería hacerlo. La espada responde, porque eres la contratista, haciéndola gritar que nunca hizo ningún contrato. Ni siquiera sabe quién es Bellavogue o Chernabog, y en la historia original los protagonistas se encargaron de todo. Ella solo intenta sobrevivir. De repente recuerda el misterioso pastel de arroz de su sueño que le preguntó si quería hacer un contrato. Se pregunta si ese fue un sueño importante y si hizo un contrato mientras dormía. Le pregunta a la espada cuándo ocurrió, y esta responde que su nivel de autorización es demasiado bajo para decírselo. Entonces pregunta qué es el ritual maestro, y la espada responde que es la prueba del techo de la barrera de realidad virtual preparada por Bellavogue y que, si tiene éxito, alcanzará el nivel de seguridad 1 y se convertirá en su maestra. Y una vez que complete el resto del ritual con la insignia de Gloriana, alcanzará el nivel de seguridad 0 definitivo y obtendrá autoridad total sobre el poder otorgado por Bellavogue. Se pregunta por qué el nombre es tan complicado. La espada explica que recrea el momento en que el primer contratista de Bellavogue
Yavok Al-Qarinus creó la Barrera del Norte como una experiencia de realidad virtual dentro de su conciencia, y agrega que todo lo que tiene que hacer es crear y sellar la barrera con éxito. Se detiene un momento y se sorprende al recordar ese arrepentimiento, preguntándose si este era el primer emperador. Decide rendirse y entregar la espada a Castellín. La espada grita en señal de negación, rogándole al contratista que no se rinda. Agrega que eso no significa que tenga que enfrentarlo sola, puede desafiarlo con los camaradas de los 5 elementos como apoyo. Titania le dice que su contratista no tiene amigos, compañeros ni familia. Tatana le pregunta a la espada qué sucederá si falla el ritual maestro y si morirá. La espada responde con vacilación que quedará atrapada en un estado de inconsciencia hasta que lo logre, lo que hace que Tatana se dé cuenta de que eso significa que entrará en coma. Decide renunciar a la espada y se despide de ella. La espada intenta convencerla de que cambie de opinión, describiéndose como una espada asombrosa y versátil. Explica que puede leer los pensamientos y sentimientos básicos de las personas, que tiene una función de navegación para rastrear la geografía y la ubicación de las personas, así como una enciclopedia sobre bestias demoníacas. Titania señala que eso es realmente útil. La espada lo confirma y la insta a conservarla, y aunque Tatana admite su utilidad, ve que esas características son más útiles para Castellín que para ella. Desea que los Castellín hubieran encontrado esta espada primero. Deja la espada a un lado, creyendo que la historia original tuvo un final feliz sin ella, así que no hay necesidad de correr el riesgo. Una criada le informa que el emperador la ha invitado a un banquete nocturno. Tatana se pregunta si la regañará por lo sucedido con Lisantos. Piensa que la personalidad de la princesa no se habría vuelto tan mala si al menos él la hubiera advertido. Se da cuenta de que esta es la primera vez que conoce a la familia de este cuerpo desde que despertó. Acepta conocer a su padre y le pide a la doncella que le traiga su vestido más hermoso. Se anuncia su llegada y el emperador nota su tardanza. Ella lo saluda formalmente, por lo que él se ríe y le pregunta por qué lo llama majestad y le dice que lo llame papá como siempre. Ella acepta de inmediato y lo llama papá, tal como él quiere. Tatana piensa en cómo él aún no la ha visitado. Habla tan dulcemente, preguntándose si ella es solo una mascota con la que juega cuando quiere. Se pregunta por qué está siendo tan indulgente con ella. Entonces nota que el primer príncipe aún no ha llegado. Se da cuenta de que lo está pasando por alto porque, si la regaña, también tendría que regañar a su hijo. Nota que su madre tampoco ha venido. Su madre estaba encerrada en su habitación con el pretexto de estar enferma y todos sabían que no asistiría. Sin embargo, el emperador siempre le preparaba un asiento para aparentar ser un esposo cariñoso. Una mujer se le acerca y le dice que se alegra de que su rostro no haya quedado desfigurado. Añade que se enteró de un grave accidente en su palacio y se disculpa por no haber podido visitarla. Tatana entiende a qué se refiere, está insinuando su anterior acuerdo sobre la espada Parispacio, pidiéndole que guarde el secreto y quiere que se ofrezca voluntaria para asistir al festival de consagración. Nota que Adrien la ha estado mirando fijamente todo el tiempo. Piensa que la Titania original ya habría montado en cólera, preguntándose si él sospecha de ella por su silencio. Decide que no tiene otra opción. De repente grita, majestad, y acusa a Lisantos de insultarla. Afirma que él menospreció a toda la familia imperial, a pesar de que ella le preparó té y refrigerios con todo su corazón. Decide llorar. Simula llorar, diciendo que Lisantos calificó la hospitalidad del Palacio Rosa de patética y que el lugar es cutre, igual que ella. Titania piensa que su pelea con Lisantos fue solo un incidente menor que el emperador podría tomar a la ligera, pero llamar destartalado al Palacio Rosa es otra historia, ya que sigue siendo una instalación imperial. Esto no es diferente a insultar a todo el imperio. El emperador, que tiene un complejo de inferioridad hacia la familia Castellín, no va a dejar pasar esto. El emperador la consuela, diciéndole que deje de llorar, pero ella vuelve a gritar, así que finalmente se calla. El emperador anuncia que se enteró de que el Palacio de las Rosas estaba muy dañado y que aprovechará esta oportunidad para reconstruirlo más grandioso que nunca, para que los Castellín no se atrevan a menospreciarlos de nuevo. Tatana piensa que eso es exactamente lo que buscaba, que le reconstruyan el palacio sin tener que rogarles a los Castellín. Además, tampoco es un mal trato para el emperador, parece generoso por perdonar a los Castellín y construirle un nuevo palacio, pero ella sabe que es tacaño y que probablemente solo embellecerá el exterior. Una de las damas pregunta dónde se alojará la princesa durante la construcción. Cleo le ofrece quedarse con ella en el Palacio de las Margaritas, ya que su hijo Brian estará fuera asistiendo al festival. Tatana se da cuenta de que Cleo todavía está tratando de usarla como moneda de cambio y decide que, si tiene que irse de todos modos, bien podría ganar algunos puntos con el emperador. Agradece a Cleo su ofrecimiento, pero dice que no puede abusar más de ella y que su padre ya ha sido muy generoso con ella y, a diferencia de sus hermanos, ella no ha hecho nada para ayudar a la familia imperial. Así que, en cambio, pide que se le permita asistir al festival de consagración de verano en lugar de sus hermanos. El emperador ríe y acepta, anunciando que pueden reconstruir el palacio mientras ella está ausente. La elogia, diciendo que es una hija hermosa. Titania piensa que el emperador debe estar aliviado, ya que estaba harto de la guerra en la sombra sobre cuál de los
los dos príncipes enviar. No tenía intención de nombrar oficialmente a un príncipe heredero y, aunque favorecía a Brian, era difícil ignorar al heredero legítimo de la emperatriz. Tatana se pregunta si realmente está de acuerdo con enviar a su hija, que apenas sobrevivió, a los confines del imperio. En ese momento, se anuncia la llegada del primer príncipe, Brian. Su madre le da la bienvenida. Tatana piensa que acaba de recibir la carta, pero él debió haber sido notificado al amanecer como muy tarde. Se maravilla de su audacia al hacer esperar al emperador. Él entra cargando un jabalí, anunciando que lo trajo para desearle a su padre salud eterna y longevidad, y le pide que lo acepte con alegría. El emperador lo elogia y Titania piensa sarcásticamente en lo parcial que es, sin importarle siquiera su tardanza ni que arroje un animal muerto sobre la mesa. Nota el olor a alcohol. Parece que estuvo bebiendo hasta hace un momento, luego cazó un jabalí y corrió hacia allí. Se jacta de haber apuñalado él mismo la pata trasera del jabalí, y su madre lo elogia. Titania piensa que el favoritismo descarado del emperador hacia Brian proviene de su complejo de inferioridad hacia los Castellin. A diferencia del segundo príncipe solitario y la princesa enfermiza, Brian era el único con personalidad de luchador que disfrutaba de la caza, pero sus habilidades con la espada no eran más que un acto para ganarse el favor del emperador, y el jabalí probablemente fue cazado por otros. El emperador podría reclamar una victoria moral, creyendo que el primer príncipe rivaliza con los Castellin, pero en realidad probablemente ni siquiera puede atrapar a una cría de bestia demoníaca. Cleo sugiere que tomen una copa con el jabalí. Tatana cree que no es la única a quien esta cena le resulta incómoda. Adrien se disculpa para retirarse y Tatana también se disculpa, diciendo que debe prepararse para el festival. Se dispone a salir de la sala para que ellos disfruten, pero alguien la llama. Es Adrien, quien le pregunta si quiere tomar el té con su hermano mayor. En otro lugar, Raymond piensa que no tiene idea de lo que esa chica loca está pensando. Lisanto se pregunta si comió algo extraño o si cambió después de su experiencia cercana a la muerte, preguntándose si realmente se convirtió en otra persona y si por eso alucinó que se veía hermosa. Lucantos grita, confundido, y le pide a su hermano que lo golpee. Entonces Raymond le dice que él es el que comió algo raro. Lucantos le recuerda que él fue el primero en encontrarla extraña y que llamó al duque de inmediato. Raymond le dice que lo deje y lo amenaza con que, si sigue distrayéndolo, no podrá terminar su trabajo, lo que significa que no podrá ir con Baby al Palacio Imperial al día siguiente. Lisantos pregunta sorprendido si realmente se llevará a la niña al Palacio Imperial. Raymond responde que ella siempre tiene una buena razón cuando suplica y que su padre estuvo de acuerdo. Lisantos sonríe y dice que la niña es el amuleto de la suerte de la familia. Expuso a los comerciantes del mercado negro que operaban bajo el nombre de los Castellin, lo que llevó a su arresto. También atrapó al jefe extorsionando a las otras sirvientas. Además, convenció a Rasper, quien pasaba todo el tiempo encerrado en la biblioteca, para que finalmente saliera. Incluso se acercó sin miedo al duque Castellin, a quien todos temían, llevándole cartas escritas a mano y té preparado con flores, que ella misma recogía, y ese té ayudaba a aliviar el dolor crónico de sus viejas heridas. Pero lo más valioso de todo era que Baby realmente apreciaba a todos. Nunca ignoraba el más mínimo gesto de amabilidad, siempre lo correspondía y deseaba sinceramente la felicidad de todos. Gracias a su bondad, el castillo, que antes era frío y desolado, recibió una cálida primavera. La escena regresa al presente con Lisantos preguntándose si Lasper sería tan dulce como Baby si fuera una niña. Luego se responde a sí mismo que Baby es dulce porque es Baby. Raymond le dice que deje de decir tonterías. Lisantos le pregunta a su hermano si se encontrarán con esa loca mañana también. Raymond lo corrige, diciéndole que, en el papel, van a visitar a un conocido en el Palacio Imperial, explicando que el palacio no examina la lista de acompañantes de alguien que visita a un simple conocido. Lisantos deduce que el viaje de la bebé con ellos permanecerá en secreto para que no vean a la princesa. Raymond pregunta repentinamente por qué Lisantos está tan interesado en la princesa Titania. Raymond piensa que es comprensible, ya que Lisantos fue quien conoció a la princesa cara a cara después de que se convirtiera en una persona completamente diferente. Agrega que ya recibió un informe sobre lo que hicieron juntos y que la princesa Tatana, que abandonó su pasado, ha cambiado hasta el punto de que debe suspender el juicio sobre si es una aliada potencial o una enemiga. Sin embargo, Raymond admite para sí mismo que tampoco puede olvidar su rostro, pero no debe descartar la posibilidad de un engaño porque, para él, la existencia de Tatana no es más que veneno, al menos por ahora. La escena cambia a Tatana sentada con el príncipe Adrien tomando el té. Adrien le dice que no sabe mucho de té, así que pidió algo dulce. Tatana piensa para sí misma que él parece un príncipe de cuento de hadas perfecto, pero incluso una persona perfecta como él tiene un pasado trágico, un destino igual que el de ella. Se presenta como Adrien de Laza Mastion, hijo de la emperatriz, nacido exactamente un año después de Brian. En cualquier familia imperial normal, se habría convertido en príncipe heredero sin obstáculos, pero el conflicto entre el emperador y la emperatriz fue la mayor prueba de su vida. El emperador, que creció mimado, jamás toleraría la existencia de alguien mejor que él, y el problema era que quienes eran mejores
que él eran el duque Castellini y la emperatriz. La emperatriz provenía de la prestigiosa familia Integria, más antigua que la propia familia imperial, famosa por sus estrictas tradiciones. Criaron a su hija mayor para que fuera una noble impecable y digna, y una vez coronada emperatriz, no vio razón para complacer los caprichos insignificantes del emperador. Aunque el emperador la encontraba molesta, no podía oprimir abiertamente a la señora de la casa, así que, para doblegar su espíritu, comenzó a favorecer a Cleo, una hija ilegítima que se convirtió en consorte imperial en lugar de su hermana mayor. Quizás, si el propio emperador careciera de legitimidad o hubiera sufrido de fratricidio, no habría actuado con tal irresponsabilidad, pero él era el preciado hijo único del difunto emperador, y su verdadera mentalidad era que daría el trono como recompensa al hijo que él quisiera, y ellos debían humillarse ante él hasta entonces. Era una forma de pensar extremadamente arrogante e irresponsable. Aunque los príncipes aún no habían alcanzado la mayoría de edad, era evidente que esto se convertiría en una fuente de problemas en la futura lucha por el trono. Sin embargo, la emperatriz optó por mantenerse al margen y simplemente observar, y el príncipe Adrien mantuvo una postura similar. Nunca rogaron por el favor del emperador. Para algunos podría parecer que mantenían la calma solo para salvar las apariencias, pero en realidad estaban esperando el momento perfecto para atacar, pues su posición era que el último en pie es el verdadero ganador. Tatana vuelve a preguntarle a Adrien su opinión sobre el té. Piensa que el segundo príncipe, que oculta por completo una mente aguda y habilidades con la espada superiores a las de Brian, no pierde el tiempo en asuntos triviales, así que, naturalmente, una princesa problemática que ni siquiera merece competir por su favor no llamaría su atención, al menos hasta ahora. Tatana le dice que el té está amargo. Adrien se sorprende y dice que pidió que le pusieran mucho azúcar. Tatana explica que se refiere a su mirada escrutadora después de invitarla como invitada, añadiendo que su mirada es tan penetrante y amarga que le ahoga las palabras. Luego le pregunta directamente por qué pidió verla en privado, diciendo que no hay necesidad de hacerse el inocente. Le pregunta burlonamente si la invitó solo para decirle que se alegra de verla bien, para expresarle su pesar por las desgracias que sufrió o si ahora quiere ser un hermano mayor cariñoso. Tatana le pregunta al príncipe Adrien si va a decir algo tan ridículo. Adrien guarda silencio un momento, así que ella repite la pregunta. Adrien sonríe y dice que pensó que ella era solo una niña inmadura, pero se equivocó. Tatana replica que, para ser precisos, él no quería acercarse a ella, el peón de la primera consorte imperial Cleo, y ponerse en peligro, así que hizo la vista gorda. Adrien admite que ahora su lengua está afilada, y Tatana piensa que es un hipócrita que se hace el inocente. Ahora actúa amablemente con su rostro tranquilo, pero en la novela original se le describía como una serpiente. Espera a que su oponente baje la guardia y cometa un error y, en el último segundo, le corta la garganta y sale victorioso. Ese es el hombre llamado Adrien. Adrien cambia de tema, señalando que la consorte Cleo parece estar de buen humor hoy. Tatana responde que es natural, ya que le dijo que participaría personalmente en el festival de consagración. Adrien expresa su sorpresa por su repentina decisión de ir al festival, señalando que no es un evento divertido y preguntando si será peligroso, especialmente porque no tiene un caballero de guardia adecuado y es imposible que la segunda consorte vaya con ella. Tatana le pregunta si piensa ir con ella. Adrien acepta, diciendo que lo hará si eso es lo que ella quiere. Tatana le pregunta burlonamente si se ve tonta, como para creer que él se opondría abiertamente a la consorte Cleo y se pondría de su lado. Tatana piensa que las palabras de Adrien suenan como las preocupaciones de un hermano cariñoso, pero en realidad solo son palabras dulces para servir a sus propios intereses, porque si ella lo lleva consigo, él puede colarse en el festival al que la interferencia de la consorte siempre le impedía asistir, pero, a cambio, ella provocaría la ira de Cleo, y se pregunta si Adrien la defendería de Cleo. Concluye que definitivamente no lo hará,